Julián Carrillo. Un severo temblor sacudió la región de San Luis Potosí la mañana del 28 de enero de 1875, provocando en el pueblo de Ahualulco el nacimiento prematuro de quien al pasar los años sería el ilustre músico mexicano Julián Carrillo Trujillo. No obstante su humilde origen, como él mismo decía, soy un indio, hijo de campesinos de Ahualulco. Siempre tuvo ese interés natural por la música, ya que siendo muy niño formó parte del coro de la iglesia de su pueblo natal, siendo su maestro Flavio F. Carlos, quien llevara a Julián Carrillo a la edad de 10 años a continuar su educación musical a la capital de San Luis Potosí. Ya como miembro de la pequeña orquesta de dicho maestro, en la cual, debido al rápido avance en su aprendizaje, ocupaba diversos puestos como músico, llegando a suplir a menudo al director. De igual manera, en distintas orquestas tocó bajo la dirección de maestros como León Zavala, Félix Guerrero y Carlos J. Meneses. El 11 de enero de 1895 llega Julián Carrillo a la Ciudad de México y de inmediato se inscribe en el conservatorio, teniendo como maestro al ilustre Melesio Morales. Durante ese periodo de estudios es invitado por el maestro Luis Saloma para interpretar junto con su cuarteto el sexteto de Brahms y el orteto de Swensen. Fue este año, en 1895, decisivo para Julián Carrillo, pues un acontecimiento extraordinario marcó el rumbo de su vida. Fue enviado a la clase de acústica impartida por el maestro Francisco Ortega y Fonseca, quien en una clase explicaba a los alumnos que, al dividir por la mitad la longitud de una cuerda, se produce la octava superior del sonido fundamental. La inquietud que provocó en Julián Carrillo esta explicación lo llevó a experimentar a solas con su violín, llegando al siguiente resultado. Primero, dividí la cuerda por la mitad de su longitud y se produjo el fenómeno que para mí era de milagro. Oí la octava del sonido fundamental. Después proseguí dividiendo la longitud de la cuerda en 3 y se produjo la quinta, en 4 y oí la cuarta, en 5 y resultó la tercera, hasta que llegué a la octava división. De allí me detuve porque el grueso de mi dedo y el pequeño fragmento de la cuerda que quedaba me imposibilitaban para seguir. Con el transcurso de los días crecía mi inquietud y me preguntaba, ¿qué más hay? ¿Cómo seguir comprobando los sonidos producidos por divisiones más pequeñas de las cuerdas? Por fortuna pensé en la hoja de una navaja en su parte roma y busqué ayuda con mi condiscípulo Eucario González para que llevara el arco y empecé a dividir el intervalo de un tono que va de la nota sol de la cuarta cuerda suelta del violín hasta llegar a la y pude oír clara y distintivamente 16 sonidos diferentes, es decir, los 16avos del tono. Este momento marcó mi destino. Todos los conocimientos que había de adquirir a lo largo de mi vida los dedicaría al desarrollo de los múltiples y complejos problemas resultantes de mi experimento, con el cual se rompió el ciclo de los 12 únicos sonidos conocidos hasta entonces, abriendo para la música las puertas del infinito. El día 13 de julio de 1895 nació la Revolución del Sonido 13 en México, con el experimento de un alumno del Conservatorio Nacional, quien rompió aquel ciclo de los 12 sonidos tradicionales con los 16avos del tono, que en su desarrollo han llegado al infinito, en la conquista de los sonidos musicales, hasta convertirse en un verdadero sistema que tiene además nuevos instrumentos, nueva escritura y composiciones que descubren sensaciones ignoradas para el alma humana. Después de un año de inactividad debido a una enfermedad hepática que por poco le cuesta la vida y un severo reumatismo en ambos brazos, se reintegra a la actividad musical en el año 1899, precisamente en un concurso musical celebrado en el Teatro Iturbide con la presencia del presidente de la República, general Porfirio Díaz, quien personalmente premió en público a Julián Carrillo con una beca para que fuera a Europa a continuar sus estudios musicales. Llegó a Francia en julio de 1899 y una vez instalado en París, inmediatamente acudió al conservatorio con el fin de lograr su inscripción. Pero la información que le dieron fue que habían terminado los cursos, teniendo que esperar hasta el mes de septiembre para su ingreso. Tuvo Julián Carrillo la oportunidad de entrevistarse con el maestro Teodoro Dubois, director del conservatorio, quien le dio la información al respecto,
indicándole que la edad límite para ingresar a los estudios era de 17 años. Julián Carrillo ya tenía 20. Profundamente decepcionado, pero no convencido, de inmediato empezó a tramitar su traslado hacia Alemania, instalándose en Leipzig e ingresando en el conservatorio de dicha ciudad. Allí tuvo como maestro al inminente Salomo Jadassohn, quien, observando el adelanto mostrado por Julián Carrillo en la materia, extendía sus clases en forma particular, sin admitir ninguna compensación. Después de graduarse en el Conservatorio de Leipzig, emprendió su viaje a Bélgica, estudiando violín en el Conservatorio de Gante, teniendo como maestro a Albert Zimmer, llevando a Julián Carrillo a participar en el Gran Concurso Internacional de Violín en 1903, obteniendo el segundo lugar, y en 1904 obteniendo ya con distinción el primer lugar por unanimidad. A su regreso a México, presenta Julián Carrillo en un concierto al que asistió el presidente Porfirio Díaz, en el que se interpretó su primera sinfonía bajo la dirección de Carlos Meneses, y el concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky, en el que fue esa ocasión estrenado en México por Julián Carrillo al violín. Fue en esa ocasión en la que el presidente Díaz obsequió a Julián Carrillo un violín Amati como recompensa a sus esfuerzos en Europa. Ya hacia 1908 funda y dirige la Orquesta Sinfónica Beethoven, así como el Cuarteto Beethoven, del cual Julián Carrillo era el primer violín, con los que se dedica a hacer giras por México. A iniciativa del secretario entonces de Educación Pública, Justo Sierra, se convocó en 1909 a crear un canto especial a la bandera, siendo elegido para escribir la letra el poeta Rafael López y Julián Carrillo para hacer la música. Esta obra fue estrenada bajo la dirección de Julián Carrillo en presencia del presidente Porfirio Díaz y todos los secretarios de Estado en la Plaza de la Constitución. Interpretada por 60,000 niños y bandas militares de artillería y de la policía. Ese canto a la bandera se hizo oficial por decreto presidencial el día 26 de julio de 1965. Siendo maestro de instrumentación en el Conservatorio Nacional, crea en 1910 el Estudio de Instrumentación para Banda Militar. Fue comisionado por el Gobierno de México para acudir al Congreso Internacional de Música en Roma en 1911, presentando la propuesta de dar unidad ideológica y variedad tonal al concierto, la sonata, la sinfonía y el cuarteto, siendo aprobada por unanimidad. Fue miembro en 1922 del Consejo Cultural de la Ciudad de México, comisionado para el rescate de la originalidad del himno nacional mexicano, obteniendo como resultado de la investigación que el mismo autor Jaime Nuno realizó más de 50 alteraciones, llegándose a dudar que fuera él el autor de la música del himno nacional de México. Llegamos así al año 1924, en el que una serie de personas llamadas un Grupo de los Nueve encendió una feroz polémica, atacando las teorías microtonales que Julián Carrillo anunciara en el invierno de 1917 con la siguiente profecía: el sonido 13 será el principio del fin y el punto de partida de una nueva generación de músicos que vendrá a transformarlo todo, pues no quedará ni uno solo de los instrumentos actuales en uso. Todos ellos serán insuficientes para producir la abrumadora cantidad de sonidos que van a emplearse. ¿Cómo serán los nuevos instrumentos? Esa será una cuestión en el tiempo que se irá resolviendo según las necesidades y la exigencia, y marcharán a la par de la división del semitono hasta llegar al límite máximo. La base de esta teoría musical es la división del tono en 16 sonidos diferentes, logrados en su experimento de 1895, y debido a ello en México se estudiaron problemas hasta entonces desconocidos, tanto de música como de acústica, historia y aún de biología. Y fue además extraordinario, porque por primera vez se discutía un tema que no era local, sino de alcances absolutamente internacionales en materia intelectual. Allí se desataron los más violentos ataques, manifestando que lo que presentaba Julián Carrillo como suyo ya existía en los griegos, chinos, hindús, concretamente, que se había robado esas ideas. Julián Carrillo se dirigió entonces a la Secretaría de Relaciones Exteriores pidiendo que se enviara por conducto de las embajadas y consulados a los principales conservatorios y universidades del mundo un cuestionario técnico preguntando en qué parte existía lo que Julián Carrillo proclamaba como suyo. De los 5 continentes, todas las respuestas fueron a favor de Julián Carrillo. Al llegar a este punto, don José Gómez Ugarte, director de El Universal, dirigió una carta abierta a Julián Carrillo diciendo:
justificadamente, que debían terminarse las discusiones y empezar las demostraciones prácticas, y que por lo mismo lo invitaba a presentar un concierto patrocinado por su periódico en el cual se tocaran obras musicales con los sonidos conquistados en el experimento de 1895. El 15 de febrero de 1925 se efectuó ese evento en el Teatro Principal, presentando por primera vez en un mundo una música a base de 16avos de tono y sus compuestos. Después de ofrecer el concierto en la capital, Julián Carrillo recorrió varios estados de la República presentando la música del sonido 13. Más tarde, se expatrió para llevar por el mundo la nueva doctrina musical nacida en México. Llegó así a Nueva York en 1926, despertando interés en la Liga de Compositores, sociedad compuesta por los músicos Bela Bartók, Paul Hindemith, Arthur Honegger, Ottorino Repinski, Manuel de Falla, entre otros. Después de muchas giras por el mundo, ya en 1962, Julián Carrillo compone una obra única en su género, Misa en 4/4 de tono para coro masculino a capela dedicada al Papa Juan XIII. Ya en 1963 parte Julián Carrillo rumbo a París con el propósito de grabar sus obras musicales, logrando la grabación de 27 de ellas, tanto en el sistema tradicional de 12 sonidos como en su sistema microtonal. Estas grabaciones se llevaron a cabo con la Orquesta Sinfónica Lamarux de París, llegando una larga lista de inminentes solistas franceses. Uno de los álbumes con la colección completa de estas grabaciones fue donado por Julián Carrillo al Conservatorio Nacional de Música de México. El día 10 de septiembre de 1965, dos grandes noticias aparecieron en los periódicos de México. Una gran tormenta afectó seriamente las instalaciones de las plantas eléctricas, provocando un prolongado apagón en la Ciudad de México. Y la otra, murió el músico mexicano Julián Carrillo. Nuestra madre naturaleza anunció con un gran temblor su nacimiento y con una gran tormenta su muerte. Yo veo un porvenir tan amplio y tan grande que seguramente va a necesitar la humanidad pues muchos siglos para su total desarrollo. Porque fíjense, con los tercios de tono desaparece toda la técnica clásica, absolutamente, por una razón matemática. Con tercios no se pueden hacer mitades, pues con tercios de tono no se pueden hacer semitonos. De manera que estamos en la inmensidad en el tiempo.